Listo, muy bien. Bueno, pues bienvenidos. Voy a compartirles la pantalla. Ya está, y vamos a empezar. Bueno, pues bienvenidos. Este es un curso abierto para todos los asistentes. Muchas gracias por estar. Y es la última sesión correspondiente al curso de PySpark que iniciamos hace un par de semanas. Déjenme abrir el chat. Tengo un monitor en donde puedo ver el chat y tengo otro monitor en donde puedo hacer la presentación. Entonces puedo contestarles al mismo tiempo. Este curso se encuentra, los apuntes se encuentran en GitHub. Se los voy a colocar en el chat. Aquí tienen ustedes los cursos y estamos trabajando tanto con contenedores como con máquinas virtuales. Si ustedes se van a preliminar, de hecho lo voy a colocar en el README. Por cierto, la verdad me da mucho gusto. Eh, Jorge, te agradezco muchísimo si estás aquí, Jorge. Muchísimas gracias por el aporte. La verdad, de verdad aprecio mucho que me puedan ayudar con los apuntes. Tengo deditos de Twinkie, entonces siempre escribo con muchos typos. Entonces, eso es, de verdad, no sabes cómo lo agradezco, que me puedan ayudar con los apuntes. Eso es algo que siempre he necesitado y de verdad es lo mejor que me pueden regalar, echarme la mano con los apuntes. Entonces, y bueno, pues aquí estás de colaborador. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, bueno, los apuntes están aquí y las instrucciones están ahí donde dice 00 preliminar. Las voy a colocar en el README. Para empezar, este curso, como les comento, es un curso ya va para las 18, 20 horas. Que empieza desde el principio con Spark, vimos temas de RDD, vimos qué es Big Data, vimos muchas cosas con respecto a PySpark. Aun cuando ya está un poco avanzado, vamos a hacer una pequeña recapitulación rápida a través de un ejercicio. Entonces, si ustedes quieren acceder a hacer esto de manera práctica, aquí en donde dice Pythonista IO descargas, se los voy a colocar aquí en el chat. Pueden descargar las máquinas virtuales. Tenemos Pythonista base, que esta es la básica, esta no contiene PySpark. PySpark L, que es una máquina virtual de 4 gigas. Sí, sí puedes hacerlo. Sí, de hecho, lo puedes hacer con Visual Studio Code. Ya maneja notebooks de Jupyter, bastante buenas. Y tenemos Pythonista PySpark sin la L. L es de Large. Esta tiene prácticamente 4 gigas y este solamente es de 1 giga. ¿Cuál es la diferencia? Este contiene ya todos los todo el contenedor con el que vamos a estar trabajando. Este de abajo contiene solamente lo necesario para ser descargado y tan pronto como se ejecuta la máquina virtual, se trae todo lo necesario. Este lo pueden usar de inmediato y este de abajo, aun cuando es más ligero, sí se van a tardar de 5 a 10 minutos mientras descarga todo lo necesario para que funcione el contenedor. Obviamente no conozco su capacidad con respecto a la infraestructura y a las comunicaciones, entonces procuro hacer esto mucho más fácil para todos. Entonces, la L es más grande, pero ya contiene todo, y la que no tiene L, la descargan, es más ligera, pero va a tener que descargar componentes adicionales. Ahora bien, si ustedes no están metidos en el tema de las máquinas virtuales, estas máquinas virtuales funcionan con VirtualBox. También pueden levantar un contenedor. Las instrucciones están tanto para Linux y Mac como para Windows.
Y tan sencillo como instalar Docker, copiar y pegar. En el caso de Windows, únicamente tienen que colocar la ruta a donde van a tener referenciados los apuntes. Entonces voy a copiar, por ejemplo, aquí, voy a abrir una terminal. Pego el comando y se va a abrir, se va a generar, obviamente ahorita ya tengo todas las imágenes descargadas, descarga todo lo necesario para tener un clúster de un solo nodo de Spark y una notebook transmitiendo en localhost 8, perdón, localhost cuádruple 8. Es la manera más sencilla de que ustedes puedan tenerlo. Y tengo un directorio que se llama work, que está ligado a mi sistema de archivos local. Si me meto a work, aparece mi sistema de archivos. ¿Qué tengo que hacer? Además de esto, clonar el repositorio. Abro una terminal. Git clone. Y la URL que les puse. Y entonces en work aparece PY501. Aquí está. Y aquí están todos los apuntes. No necesitan instalar absolutamente nada más. Con esto, ustedes tienen las notebooks de los cursos y las notebooks, por si no las conocen, son documentos en los que yo puedo intercalar texto, gráficos, imágenes, etcétera, etcétera, y código. En este caso, el contenedor que tenemos ya tiene absolutamente todo lo necesario para que nosotros podamos ejecutar PySpark. Ya llevamos los primeros capítulos y vamos a ver los últimos dos, que son una introducción rápida a Machine Learning y un ejemplo que tomé de Kaggle. Ahorita lo vamos a ver. Kaggle. Entonces, vamos a empezar. Por cierto, estas sesiones se están grabando. Las sesiones son exclusivas para las personas que tomaron el curso, pero yo calculo que en un mes más o menos voy a liberar los contenidos. Entonces, no se preocupen, todos los apuntes están disponibles y voy a anunciar, yo calculo que en un mes más o menos, quizá un regalo de Navidad, la publicación de todo el curso en YouTube totalmente gratuito. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a trabajar con Machine Learning. ¿Qué es estos apuntes en particular tienen muchas referencias? Hay un curso completo de Machine Learning en español que ustedes pueden ver aquí. Es un curso que dieron en la UNAM sobre aprendizaje estadístico. Está en YouTube y tienen en PDF todos los apuntes. Ya está un poquito viejitos, de hace 6 años, pero está muy completo. ¿Qué diferencia tiene con el curso que voy a dar? Por cierto, va a ser el próximo año de Machine Learning, que este curso está basado en R. No está utilizando Spark ni Python, sino que está utilizando R. Sin embargo, vale la pena que lo revisen, les va a agradar bastante. Esta es la referencia más completa que he encontrado en español para un curso completo de Machine Learning, a nivel académico. Entonces, se los voy a colocar de todas formas en el chat. Entonces, ¿qué es aprendizaje estadístico? El aprendizaje estadístico es un vasto conjunto de herramientas
cuyo objetivo principal es obtener el mayor conocimiento posible de un conjunto de datos. Dependiendo del tipo de pregunta que se va a realizar acerca de la naturaleza de los datos, será la técnica que se va a utilizar. De manera general, las técnicas de aprendizaje en Statistical Learning se pueden clasificar en dos grandes rubros: supervisado y no supervisado. Uno de los principales objetivos de Statistical Learning es la predicción. Aquí es bien importante. Aun cuando sí, efectivamente, el tema de Machine Learning y de inteligencia artificial, pues honestamente es sorprendente. Ya con estas herramientas de inteligencia artificial que de unos 4 o 5 años para acá han crecido, pues podemos hacer cosas muy interesantes, muy poderosas, pero, y aquí es en donde viene el gran pero, si nosotros utilizamos técnicas de Machine Learning o de la inteligencia artificial tal como se conoce formalmente, para garantizar un evento en el futuro, estamos haciendo una mala aplicación del tema predicción. Predicción normalmente está ligado a charlatanería, a brujas, a astrología, a cosas que realmente no tienen un sentido científico. ¿A qué nos estamos refiriendo a una predicción? A un fenómeno que es probable que ocurra con cierta probabilidad, que es probable, con cierta probabilidad de que ocurra o no. Esa es la predicción desde el punto de vista de Machine Learning. Nosotros podemos, con un nivel razonable, probabilísticamente adecuado de certeza, poder ver hacia el futuro a partir de datos obtenidos del pasado. Esa es la parte interesante de esto. No estamos hablando de magia negra, no estamos hablando de cosas esotéricas, estamos hablando de matemáticas aplicadas. Y eso es precisamente aprendizaje estadístico. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial. El aprendizaje estadístico surgió de una rama de la estadística. Estamos hablando de matemáticas. Y hay mucho en común entre las dos disciplinas, Machine Learning y Statistical Learning, tanto el objetivo principal como la clasificación de problemas. Sin embargo, Machine Learning se enfoca a programas de gran escala y o tiempo reducido está enfocado a soluciones con exactitud. Utilizamos algoritmos en Machine Learning. Mientras que cuando nosotros hablamos de Statistical Learning, enfatizamos los modelos, su interpretación, la medición de su eficacia y está enfocado a soluciones con un balance entre exactitud y precisión. Esto es bien importante. Ya saben, el concepto de científico de datos ha permeado prácticamente todos los medios. Todo el mundo habla de Machine Learning y todo el mundo habla de que utiliza inteligencia artificial y que la inteligencia artificial va a sustituir a los humanos y todo este tipo de cosas. La realidad no es así. Nos va a facilitar muchísimo la vida, nos va a optimizar muchas cosas, pero la realidad es que hay distintos niveles de conocimiento con respecto a este tipo de herramientas. Tenemos a los usuarios, que en este caso, debo reconocerlo, yo soy un ingeniero, no soy un matemático, en donde las herramientas matemáticas definen toda una estructura de solución que puede ser traducida en un algoritmo. Este algoritmo puede ser implementado en una biblioteca o en una herramienta y un usuario con conocimientos suficientes puede operarla sin necesidad de todo este conocimiento previo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa es poder ejecutar Spark dentro de una notebook y otra cosa es poder hacer inteligencia artificial y sobre todo aprendizaje estadístico. Se requiere mucho más que herramientas. Se requiere conocimiento científico, se requieren muchas matemáticas, particularmente álgebra lineal y matemáticas discretas, y, estadística, obviamente, y se requiere de herramientas avanzadas con respecto a temas matemáticos. Si nosotros nos queremos dedicar a temas de Machine Learning tradicional, entonces esto es un poco más sencillo.
Ujú, efectivamente, como dice Leonardo, en el mundo de la estadística se dice que el statistical learning lo que importa es la inferencia por medio de los parámetros de un modelo y que se deben de cumplir los supuestos, y con machine learning lo importante es la predicción, incluso pasar por alto muchas cosas que no son supuestos del modelo. Mucho cuidado con eso. Y entonces, aquí vienen los recursos. Procuro no utilizar el término científico de datos, aun cuando conozco algunos son muy respetables, no lo hago de manera generalizada, no me refiero a científico de datos de manera generalizada. Entonces voy a dar un par de recursos que no están documentados aquí. Uno, que se llama el Crash Course de Google de Machine Learning. Si ustedes quieren aprender realmente Machine Learning, aquí lo pueden tener. Y les voy a dar otra referencia que también utilizo mucho, que tiene unos artículos muy buenos, Towards Data Science, este de aquí. Tiene una cantidad brutal de artículos buenísimos sobre ciencia de datos. Y bueno, si ustedes están metidos en el tema de Google, si ustedes manejan GCP, hay todo un learning path de Machine Learning. El objetivo de la sesión de hoy no es volvernos expertos en Machine Learning, simplemente conocer un poco de qué se trata y ensuciarnos un poco las manos. Y entonces, la Machine Learning y es Cloud Skill Boost. En un segundito. Cloud Skill Boost y rutas de acceso. Desafortunadamente el contenido está en inglés, por eso les puse esa referencia de la UNAM. Es de los pocos contenidos que considero realmente buenos en español y que están seriados y que tienen rigor académico. Tenemos varios learning paths y uno de ellos es Machine Learning Engineer Learning Path. Los videos son gratuitos, sin embargo, ustedes pueden ejecutar laboratorios. Estos laboratorios sí tienen un costo, normalmente es $1 por punto por crédito que les piden, o pueden ustedes suscribirse a Cloud Skill Boost. Los videos son muy buenos, pero la práctica es mucho mejor. Entonces, bueno, entremos al tema. Machine Learning tiene un ciclo de vida, ya vimos el ciclo de vida de los datos. El ciclo de Machine Learning es muy parecido. Obtenemos los datos, preparamos los datos, seleccionamos un modelo y un algoritmo, entrenamos el modelo y evaluamos si el modelo fue acertado o no. Los modelos de Machine Learning son algoritmos y técnicas que permiten emular un fenómeno a partir de ciertos patrones definidos por atributos o lo van a encontrar como feature. Un atributo es una propiedad mesurable, es decir, se puede medir, o una característica de un fenómeno observado. Por lo general, un atributo es la columna de una tabla y los atributos al final de cuentas son variables, las cuales pueden ser la causa o el efecto de un fenómeno. El dataset, el conjunto de datos de features descrito por el modelo se conoce como feature space. Y aquí es en donde vamos a hablar de muestras. Anteriormente, cuando yo estaba en la universidad, por ahí de los 90, ya estoy muy grande,
No teníamos estas herramientas y era muy difícil acceder a esta cantidad tan grande de datos como lo hacemos ahora. Era impensable en máquinas en donde ni siquiera llegábamos al giga de RAM y no, ni siquiera llegamos al gigahertz de procesamiento, pensar en técnicas de machine learning. Actualmente los costos del cómputo se han vuelto muy baratos y aun cuando, bueno, nos puede costar unos cuantos cientos de dólares, hablando de los 90, estábamos hablando de herramientas que pueden costar millones de dólares. Entonces, nosotros teníamos que trabajar con espacios muestrales pequeños, solamente con una pequeña parte del universo de los datos. Y eran característicos y era lo que nosotros podíamos analizar. En este momento, debido a que el almacenamiento y el poder de cómputo se ha vuelto tan barato, en muchas ocasiones podemos nosotros traernos los datasets completos de un fenómeno que está registrado y fue almacenado correctamente para poder realizar estas técnicas. Como pueden ver, la tecnología nos está ayudando en este tipo de estrategias. Estamos hablando de que, déjenme acordarme, por ahí de los 90s, tema de inteligencia artificial, me voy a ir a Wikipedia rapidísimo. Es un tema que está por ahí de los 60s. John McCarthy, que por cierto falleció recientemente. Ah, no, no es cierto, no falleció tan recientemente. Este señor es el que acuñó el término inteligencia artificial. Se los voy a colocar. Él es el padre de la inteligencia artificial. Y bueno, también utilizó tuvo mucho que ver con la programación funcional y recursiva. Y déjenme ver. Bueno, por aquí debe de estar. No, no, no me voy a meter en eso porque tenemos poco tiempo. Nuevamente, aquí están las referencias sobre el tema de Feature Space. Aquí están las clases que les decía. Estoy utilizando esas referencias. Y bueno, ya que seleccionamos el modelo, nosotros vamos a entrenarlo. ¿Qué significa entrenar el modelo? Nosotros vamos a tener un dataset, que es un dataset de entrenamiento, y vamos a tener un dataset de prueba. Este dataset de entrenamiento me permite identificar patrones, identificar algún tipo de feature que sea interesante y a partir de los parámetros bien identificados, nosotros podemos identificar también o un patrón, ya sea un patrón, o podemos identificar grupos, o podemos identificar variables dependientes de estos features que son otro feature. A estas variables dependientes se les conoce como labels. Vamos a continuar. Entrenamos el modelo y evaluamos el modelo. ¿Qué significa esto? Tenemos otro dataset y lo vamos a comparar contra el modelo. Y dependiendo de ciertas métricas, esto lo vamos a ver hasta el próximo año, yo puedo decir si el modelo se ajusta o no. Si no se ajusta, si no está dentro de los parámetros adecuados, yo puedo modificar el modelo, volver a entrenar y volver a probar. Aquí es muy importante el tema, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Tenemos varios tipos de algoritmo. Aprendizaje supervisado, un mecanismo que infiere las relaciones inherentes entre los datos observados y una variable dependiente o label para permitir una predicción. Aprendizaje no supervisado. Son algoritmos diseñados para encontrar las estructuras de un dataset que no tienen definidas variables dependientes y en el que se utilizan modelos probabilísticos. Ay, qué horrible, qué horror. Denme un segundito. Híjole.
Un segundito. Es por eso por lo que agradezco tanto que me ayuden con los typos. Tenemos aprendizaje no supervisado en el que nosotros vamos a agrupar y vamos a etiquetar ciertos elementos de este dataset. Y tenemos metodología de refuerzo del aprendizaje, reinforcement learning. Son los algoritmos que permiten adaptar los modelos conforme cambia el entorno. Tenemos aquí una lista de los principales algoritmos. Está en inglés. Son bastantes. Y aquí tenemos una lista de diversos, de los métodos de regresión supervisados, bueno, los algoritmos, los modelos más utilizados. Tenemos los métodos de regresión, no tenemos la regresión lineal, los mínimos cuadrados famosos, regresión logística, si nosotros tenemos datos categóricos, regresión polinomial, segmentada, regresión de arista, regresión de lazo. Cuando nosotros hablamos de K, esta K es un punto dentro de nuestro dataset que me permite agrupar cosas. Cuando ustedes se encuentren una K, significa un punto dentro del dataset que es característico de este dataset y que alrededor de él yo puedo agrupar cosas. Tenemos un clasificador bayesiano, en donde nosotros utilizando probabilidad de Bayes, la probabilidad de que ocurra algo dado que un fenómeno ocurrió. Esto es Bayes. Este es el teorema de Bayes. Tenemos máquinas de soporte vectorial, tenemos árboles de decisión. Los árboles de decisión son el if-then famoso, por el que tanto nos están bulleando en muchos lados, que al final de cuentas dicen que Machine Learning es una sucesión infinita de condicionales. Y tenemos algoritmos no supervisados de agrupamiento, clustering, asociación y reducción de dimensiones. Este artículo entra mucho más detalle que las ligas de aquí arriba. Las ligas de aquí arriba son de Wikipedia en español. Y la liga interesante es esta de aquí, de Towards Data Science. Se los voy a colocar. Sí, Valles es una religión. De hecho, aguas con los vallesianos. Y aquí está otro artículo sobre no supervisado, con todo y memes. Esta es la pequeña introducción a Machine Learning. Recuerden, va a haber un curso completo con respecto a esto. Vamos a explorar a detalle y con un poco más de rigor los algoritmos. A lo mejor inclusive lo voy a partir en supervisado y no supervisado. Por ahí tengo, ese fue hace ya algún tiempo. Si se van a Pythonista MX, se van a encontrar un curso ya viejo, creo que es desde el 2019-2020, que no es Py con un número, es Py y una R. Fue un curso especial que di a una universidad en R. 2021 no, no fue no hace tanto. Aquí vimos un poquito de reglas de asociación y métodos de regresión básicos. Aquí hablamos, creo que fue de market, no, aquí fue Machine Learning general. No, reglas de asociación, esto es Market Basket. Sí.
Y tengo PyR101. Se los voy a colocar en el chat para que los tengan. Este es en R. También programo en R. Y este fue una pequeña introducción a series de tiempo. La verdad no están tan buenos, Ondino. Te soy franco, no me gustaron. Necesito pulirlos más, pero bueno, ahí están. Sobre todo series de tiempo no me gustó como lo hice. No, la aproximación a Arima y todo este tipo de cosas no me agradó, pero bueno, ahí están los apuntes. Déjenme hacer algunas cosas. Y entonces vamos a hacer algo práctico. Ustedes, los que recién llegaron, no se preocupen. Si tienen el contenedor y siguen las instrucciones, van a poder hacer esto directamente desde sus máquinas. Procuro que no se consuman demasiados recursos, utilizo datasets relativamente pequeños y entonces ustedes en una computadora, eh, digo, no una que tenga 2 gigas de RAM, pero sí con una que tenga 6, 8 gigas de RAM y 4 núcleos, pueden realizar las operaciones. Déjenme cerrar esto. Y vamos a hacer un ejercicio que es una copia descarada, de hecho casi no termino de traducirlo, de hecho no terminé de traducirlo, de un ejercicio de Kegel, en donde vamos a ver regresión lineal. Una de las grandes ventajas que tienen estos recursos es que en muchos casos son de licencia libre. La fuente original está aquí. Kegel es un repositorio de datasets y de código muy especializado en análisis de datos. Esto, como ustedes pueden ver, es una notebook. Lo modifiqué y la traduje a la mitad. Yo creo que me quedé por ahí por aquí del 4, sobre un ejercicio de regresión lineal empezando desde cero. Entonces, las personas que acaban de llegar, y tenemos todavía hora y media, entonces si nos da tiempo, vamos a hacer este ejercicio y vamos a hablar un poco de PySpark. Entonces, el conjunto de datos está aquí, que también es bastante famoso este conjunto de datos, que es sobre las estadísticas de costos de vivienda en California, en donde nosotros tenemos ciertos datos. ¿Cuántas casas? Ingreso promedio, edad promedio, cuartos entre población, tenemos esto. Si ustedes se fijan, tenemos features y aquí dice LN. Aquí estamos haciendo cálculos a partir de lo que tenemos acá. La fuente original está aquí, ustedes pueden descargarla de aquí, pero ya el repositorio ya la tiene. En Data, ya tienen CalHousing. No está tan grande. Y pueden trabajar con él. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Este ejercicio va a utilizar, y justamente por eso la próxima semana vamos a empezar con análisis con Pandas y NumPy y Matplotlib, porque vamos a utilizar estas herramientas. Para empezar, yo voy a traerme herramientas para el sistema operativo. Me voy a traer Pandas, que es la herramienta de analítica por excelencia de Python, y NumPy, que es la biblioteca
de álgebra lineal aplicada y sobre todo de generación ¿cómo se llama? De arreglos de Python. Aun cuando está con una interfaz en Python, debajo de NumPy tenemos Fortran haciendo todas las operaciones algebraicas. Importamos. Tengo, sí, está limpio. Tengo las bibliotecas para graficar. Seaborn, que lo vamos a ver también la próxima semana, a partir de la próxima semana, es una biblioteca en donde yo puedo hacer gráficas estadísticas. Y Matplotlib es la biblioteca principal para generación de gráficos de cualquier tipo. Matplotlib es la base y Seaborn es la aplicación para gráficos estadísticos. Voy a configurar la notebook para que pueda verse correctamente las imágenes que estoy haciendo. Estas son las opciones que tengo para hacer un shell interactivo y para poder trabajar con las notebooks directamente con las gráficas en la notebook. Déjenme cerrar esto. Para hacer un modelo, nosotros podemos generar datos a partir de la predicción. Eso significa que yo voy a generar elementos semi-aleatorios. Esto que tenemos aquí, que lo podemos cambiar, por ejemplo, 235, para que no lo tengamos todos. Lo que ustedes quieran. Es la base para la generación de números aleatorios. Una semilla de números aleatorios es un número, es una cadena de números que se va a diferenciar de todos los demás y que me permite garantizar un poco de entropía cuando hablamos de números aleatorios. Recuerden, cuando hablamos de aleatoriedad en una computadora, no estamos hablando de una aleatoriedad pura, estamos hablando de algoritmos que de manera razonable simulan aleatoriedad. Si queremos aumentar la entropía, es decir, el caos en estos números aleatorios, tenemos que escoger una semilla. Si no se entienden conceptos, por favor, háganmelo saber. La biblioteca Spark MLlib contiene una gran cantidad de herramientas que aprovechan las características de cómputo en memoria masivo y de alto rendimiento de Spark Core, la herramienta que se encarga de hacer todos los cálculos para implementar diversos algoritmos y técnicas de Machine Learning. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos una configuración de Spark, tenemos un contexto, y para poder utilizar el clúster, tenemos que levantar una sesión con Spark Session. Yo puedo utilizar un contexto de SQL para generar consultas de SQL, utilizando la biblioteca Spark SQL que vimos en el capítulo anterior. Nos traemos todos los tipos de datos de Spark, podemos manejar funciones, y esto de aquí, UDF es una función definida por el usuario. Esto es propio de Pandas, y digamos que las UDFs son lo que diferencian a Pandas de Spark. Pandas es mucho más potente cuando se generan funciones definidas por el usuario. La biblioteca me permite utilizar algoritmos de regresión lineal, algoritmos de evaluación de mis modelos, algoritmos que me permiten refinar el modelo, sobre todo con el tema de parámetros. Me permite manejar mis features y adecuarlos. Ahorita vamos a ver lo que es un vector assembler y un standard scaler. Y evaluar mis modelos. Creo que aquí no hay nada. Déjenme la quito. Vamos a crear la decisión de Spark, como lo hemos hecho anteriormente. Generamos el objeto Spark. Y lo que estamos haciendo es crear una aplicación. La aplicación va a tener ese nombre.
estoy generando un clúster en master, en mi clúster local. El objeto Spark contiene todo esto y como ya lo vimos, Spark UI, no lo he ejecutado, por eso no ha funcionado. Ahorita lo ejecutamos. Spark UI funciona cuando yo ya tengo trabajando algún tipo de trabajo, valga la redundancia. Tengo un contexto que es una parte de la sesión. Tengo un contexto de SQL en donde yo puedo mandar los queries, capítulo 4. Y ya que tengo Spark funcionando, voy a colocar aquí 4040. Ya está funcionando. Genera una aplicación. Esta aplicación se conecta con el clúster y me da la información. Un executor es un nodo de mi clúster. En este caso solamente tengo un ejecutor. Y solamente tiene 2 núcleos. No modifiqué mi máquina virtual. Los datos los voy a cargar en un data frame. Aquí está la dirección en donde se encuentra. Y como vimos en sesiones anteriores, nosotros vamos a definir un esquema. Los tipos de datos de cada columna de que nosotros tenemos. Si nosotros abrimos data y abrimos otra vez CalHousing, vemos una estructura de datos en donde tenemos renglones con datos separados por comas. Esto, aun cuando tiene una extensión .data, es un archivo CSV. Yo ya conozco la estructura. Como es un dataset conocido, yo ya puedo identificar la estructura. Longitud y latitud para la localización geográfica de las casas, edad media de los habitantes, cuántos cuartos hay en esa zona, estos son cuartos normales y estos son, más bien, ¿cómo es? Como decía mi abuelita, cuántas piezas hay? Es decir, cocina, cuarto de servicio, etcétera, etcétera, y cuántos son dormitorios. Recámaras, así es. Gracias, Ricardo. La población, ¿cuántos tienen ahí propiedad de casa, los households? Y las tendencias de ingresos y nivel de vida. Otra vez, si quieren saber más sobre este elemento, aquí está. Es un censo de población de Standard & Poor's. Aquí está el repositorio. Se les cayó. Y tenemos los datos. Ya teniendo esta estructura, defino el esquema, leo el CSV con mi ruta y el esquema que se va a aplicar y lo voy a guardar en memoria. Puedo ver los primeros 5 datos, los primeros 5 renglones. Ingreso promedio. Sí, Ángel. Cuando se guarda en memoria, ¿qué es lo que guarda bueno, sí, del
¿Qué es lo que guarda, pues? Exactamente. En el caché. Bueno, lo que guarda es un RDD. Un RDD es una estructura que viene desde Hadoop, que es cualquier cosa, es un conjunto de datos. Pueden ser estructurados, no estructurados, semiestructurados. Y Ok, sí, una de las ya. características... Perdón, Ok, perdón. O sea, sí sí, estoy perfecto. familiarizado ya con el RDD. Solo era esa duda. Gracias. Haces, ok. En este caso, un caso particular del RDD es el data frame. Entonces tenemos un data frame, lo tomamos y mostramos la estructura, también de los primeros 5 renglones. Longitud, latitud, edad media, total de cuartos, total de recámaras, población, los households, quienes están ahí, el ingreso medio, y creo que este es el nivel de vida, ahorita me acuerdo. Yo puedo ver las columnas y puedo ver la descripción del esquema. Ya que tengo bien identificada la estructura de mi data frame, voy a hacer un poco de exploración de datos básica. Cuando hablamos de exploración de datos básica, nosotros lo que vamos a hacer es hacer análisis estadístico descriptivo. Recuerden, el select me permite seleccionar solamente las columnas que me interesan. Y por ejemplo, estoy haciendo un agrupamiento. Voy a agrupar elementos por la edad media de las personas que viven ahí. Voy a contar cuántos grupos hay y los voy a ordenar. Entonces aquí tenemos la cuenta de personas que tienen casa por el rango de edad. Si ustedes se fijan aquí, 52, pues bastante interesante. De hecho, ya quisiéramos, ¿verdad? Yo puedo hacer esto más gráfico, y es ahí en donde entra Pandas. Pandas me permite utilizar las herramientas de Python para hacer gráficas y analíticas, es lo que vamos a ver la próxima semana. Y entonces aquí estamos viendo los rangos de edad. Aquí es 52 o más. Es por eso por lo que está tan grande. Si ustedes se fijan, pues las personas que ya tienen mayor edad tuvieron en aquellos tiempos más acceso a créditos blandos, los ingresos eran con mayor poder adquisitivo y pudieron conseguir casas. Y bueno, pues aquí tenemos a los demás. Si ustedes se fijan, esto es raro. Nosotros podemos describir de manera estadística algunos elementos. Summary va a ser un data frame que contiene los datos redondeados de una función. F. F es una función definida que es redondeo. Y entonces tenemos cuántos son, la media, la desviación estándar, mínimo y máximo de cada uno de los elementos. Summary es la función y le estamos aplicando a cada uno de estos elementos. Ya que vi cómo están los datos, yo los voy a preprocesar. ¿Qué es preprocesar? Y hasta aquí me quedé. Preprocesar significa que yo voy a identificar ciertos elementos que pueden hacer que mis datos no sean tan confiables, que no sean consistentes. Entonces, antes de poder entrenar un modelo,
yo tengo que hacer ciertas modificaciones a mi dataset. Entonces, por ejemplo, tenemos el valor medio de las casas, en donde nosotros vamos a definir que esta es nuestra variable dependiente, nuestro label. Y entonces, en lugar de expresarlo, aquí está, medium house value. De esta manera, lo voy a utilizar únicamente en miles. Y entonces, en lugar de tener un dato como 452.600, es 4.562. Y entonces lo voy a dividir entre 100,000. Estoy ajustando los valores. Perdón, gracias. Disculpa, si es target. Se me estuvo oyendo. Gracias. Ya a estas alturas del partido ya no sé ni cómo me llamo, pero muchísimas gracias. Sí, sí, aquí lo dice. Target. Y entonces empezamos con una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? De que dependiendo, por ejemplo, de la edad y, no sé, el número de la edad de las personas, el ingreso y cuántos, imagínense si tuviéramos aquí baños. Si tiene 3 baños, va a ser más cara la propiedad. Esa puede ser la hipótesis. Sin embargo, siempre dentro de la hipótesis yo voy a tener una variable dependiente. ¿Cuánto me va a costar la casa? Dependiendo de estas otras características. A las características, como les decía, se llaman features. Y cuando yo hablo de feature engineering, estoy hablando de toda una serie de técnicas en donde yo me permito analizar estos features. Ya identificamos el target. Ahora lo que yo necesito identificar son aquellos parámetros, aquellas columnas, aquellas características que sean realmente influyentes en el resultado. Yo alguna vez estudié diseño de experimentos, que digamos que es al revés. ¿Cómo se llama? En Machine Learning ustedes tienen muchos datos y van a inferir. En análisis de experimento yo todavía no tengo los datos y tengo que controlar ciertos factores para que un experimento resulte. Digamos que son 2 lados de la misma moneda. Yo tengo que identificar aquellos elementos dentro de todas las características que son relevantes para un resultado. Y todos los demás, una de dos. Si estoy haciendo análisis de experimentos, los estabilizo. Por ejemplo, si la temperatura no es importante, entonces no tengo control de la temperatura. Pero si yo sé que un gas se comporta de cierta manera en cierto rango de temperaturas, tengo que controlar esa variable. Y ya controlada, yo puedo decir, es un experimento que se hizo a 25 grados centígrados al nivel del mar. Controlo ciertas variables, las fijo, y entonces utilizo otras variables. Eso es lo mismo que el feature engineering. Yo puedo identificar si algún tipo de feature es relevante, si este feature puede estar compuesto o no. Es decir, a lo mejor sí es relevante, pero yo lo puedo desagregar. Puedo separar los componentes que pueden ser ruido de lo que realmente está siendo importante. Eso es feature engineering. Déjenme ver si tengo por aquí algo más interesante. Crash Course. Hay bastante sobre feature engineering. Te lo recomiendo bastante. Y está en español. Entonces, vamos a identificar aquellos elementos que sean relevantes. Vamos a ver las columnas.
Yo voy a identificar algunos otros elementos que pudieran ser más, más relevantes y puedo transformar o puedo realizar operaciones entre ellos. Cuartos por casa. Población en cada casa. O cuántas habitaciones hay en cada casa. Cuántas recámaras. Estoy desagregando un feature. Estoy creando un nuevo feature a partir de otros. Yo puedo desmenuzar, modificar o alinear los elementos. Y entonces tenía longitud, latitud, edad, cuartos, recámaras, el número de la población, household son número de casas, ingreso mediano, el valor de las casas, y ahora tengo estas columnas. Cuartos disponibles en una zona, la población en relación a la casa y los cuartos con respecto las recámaras en relación a los cuartos. Estoy procesando los datos. Ahora voy a reordenar y seleccionar columnas. No quiero todas, solo quiero que las que sean las más relevantes, y entonces tengo select de manera muy similar a SQL. Entonces tenemos esto. ¿Qué fue lo que hice? Convertí el data frame a un objeto de pandas para que sea un poco más visible. Ahora yo voy a extraer features. Ya los tenemos. Vamos a ver cuáles van a ser normalizados. ¿Qué significa normalizar? No significa que, bueno, híjole, iba a hablar de la familia Peluche, qué vergüenza. Normalizar no significa que seas una persona que se comporte como todas las demás, pero sí, normalizar significa que tú vas a utilizar una distribución normal para ajustar las variaciones de tus datos. Eso es normalizar. Voy a extraer las columnas, voy a definir unas nuevas columnas. Y voy a utilizar una herramienta que se llama Vector Assembler. Vector Assembler, vamos a verlo. Cómo me chocan estas notebooks en el lab. Estoy muy acostumbrado a las otras. Es un transformador que lo que va a hacer es unir múltiples columnas en una columna vector. Ahorita lo vamos a ver. Déjenme hacer algunas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo latitud y longitud, podría unirlas para hablar de coordenadas geográficas. Hago la transformación. ¿Y cómo quedó? Tengo una serie de datos que están dentro de... esto parece una lista, pero en realidad es una tupla. ¿Qué es un vector? Un vector es un conjunto de datos ordenados
Y entonces estoy consolidando en una sola columna varios features. Así es, Sondino. Todo lo que tú puedes utilizar en Python lo puedes utilizar también en PySpark. Absolutamente todo. Lo único que te detiene es que cuando tú utilizas la notebook de Python, estás utilizando la memoria de tu laptop. Cuando tú estás utilizando PySpark, estás utilizando todo el clúster consolidado para realizar las operaciones y lo que tienes es únicamente el despliegue en tu máquina del resumen. Pero todo lo que tienes para Python lo puedes utilizar con PySpark. Nada más cuidado con esa diferencia. El límite de las herramientas como Pandas o como PyStat Models es la memoria y el procesamiento de tu máquina local. Bueno, si hablamos de notebooks, ya hablaremos después de cómo hacer clusters y cosas así, pero esa es tu restricción. Cuando tú estás utilizando Spark, estás utilizando un clúster que puede ser de decenas de servidores de alta capacidad, pero es la única diferencia. Ahora sí, ya identificamos nuestros sitios, ya los ordenamos, ya los agrupamos. Ahora los vamos a estandarizar. Estandarizar es tomo la media, identifico la distribución estándar y procuro ajustarlos. Realizo las transformaciones. Ustedes recuerdan, tenemos varias acciones. Tenemos acciones y transformaciones. Una acción ejecuta una operación en un RDD. La transformación lo que va a hacer es generar un nuevo RDD o un nuevo data frame al que se le aplicó una función. Entonces tenemos los features y los features escalados, normalizados. Ahora viene la parte interesante. Vamos a hablar del modelo. Ya que preprocesamos, lo que vamos a hacer es un modelo de regresión lineal. Es uno de los modelos clásicos. Si ustedes en la prepa o en la universidad se fueron al laboratorio e hicieron ese análisis de mínimos cuadrados, ya hicieron una regresión lineal. Sí, así es. Efectivamente, Ondino. Esa es otra de las características que tiene Spark, que es un lazy evaluation. ¿Qué voy a hacer? Primero, y esto es bien importante, de hecho, hace 2 o 3 semanas hice el examen de Introducción a Inteligencia Artificial de Microsoft. Hice la certificación. Yo espero que para fin de año, si el trabajo me lo permite, voy a hacer la certificación de Machine Learning Engineer de Google y también voy a hacer la certificación de Data Scientist de Microsoft. Ya ven que últimamente me han estado por hacer eso. Y el primer paso, tengan mucho cuidado con eso, es dividir los datos. Siempre dividen los datos. Si ustedes no tienen datos divididos de entrenamiento y datos de prueba, no va a funcionar su modelo. Y entonces lo que voy a hacer es tomar un muestreo. Random split. Existe también sampling. Pero aquí lo que estoy haciendo es de manera totalmente aleatoria tomar de mi dataset datos al azar. Y entonces tengo los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Aquí tengo los datos de entrenamiento. Ahí están las columnas. Y vamos a crear un modelo. Este es un modelo que no es una regresión lineal. ElasticNet es un algoritmo. Es un tipo de regresión.
en donde combina este tipo de geometría, L1 y L2. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Sí está complicado. Efectivamente, Leonardo, eso es lo que puso Leonardo. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la regresión lineal, donde se encuentran mis features, el valor medio de las casas y una predicción. ¿Cuántas iteraciones voy a hacer? Los parámetros. Todo esto son parámetros que me permiten afinar mi modelo. Voy a aplicar este modelo con mis datos de entrenamiento. Y entonces, en este momento, Linear Model es una fórmula que me permite calcular los datos. ¿Qué coeficientes tiene? Identificó aquel que es importante. Población, household, 1, 2, 3, 4. Cuartos por habitación. Cuartos por casa, perdón. Voy a hacer una intercepción del modelo. Vamos a verlo, identificando coeficientes. Si ustedes se fijan, aquí estoy haciendo una suma. Aquí sí me gusta un poquito más R, es un poquito más claro en cómo lo hace. La intercepción de coeficientes. Y ahora, ya que tenemos un modelo que nos convence, que sabemos que, bueno, que razonablemente sabemos que puede ajustarse, podemos hacer una predicción. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos datos de prueba. Vamos a ver qué tanto se ajustó con los datos de prueba. A partir de estos datos, estoy yo prediciendo el costo medio de las casas. Yo puedo sacar los errores de distintos tipos. El R2, por ejemplo, que es el root mean square error, en donde tengo un índice. Entre 0.2 y 0.5 es que un modelo puede decir que puede ser acertado. Más de 0.75 es un muy buen valor en algunos casos. Tengo 0.88, no está tan mal. Error por la media absoluta. ¿Qué tanto se nos está moviendo de la media? Y aquí utilizamos R2, 0.4. R cuadrado, la proporción de varianza.
Aquí ya estamos trabajando, ya hicimos nuestra predicción, ya inspeccionamos y nosotros vamos a evaluar. Vamos a generar una función que me permite evaluar mi modelo. Esto que estoy haciendo aquí, lo estoy haciendo por acá con evaluaciones. Con RMSE, con MAE y con R2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy utilizando estas herramientas que salen de mi modelo lineal y las evalúo. ¿Cuánto es el error entre los datasets? RMC. R2 es el coeficiente de determinación. ¿Qué tan cercanos están los datos a la regresión lineal? ¿Qué tan pegadita está la línea? Y aquí sigo evaluando. Ah, bueno. Si ustedes se fijan, ahorita vamos a utilizar redes. Seguimos con las gráficas, con los cálculos. Tenemos el evaluador, pero también tengo estas métricas. Nosotros podemos evaluar, podemos definir exactamente qué tiene más valor de todos estos elementos. Podemos ajustar el modelo, podemos manejar los parámetros. De hecho, hay toda una especialidad de hiperparámetros, que eso es también bien importante, en donde nosotros hacer penalizaciones a estas regulaciones. Y entonces podemos ajustar todavía más y refinar más el modelo. Hay que tener mucho cuidado. No sé, se traduciría como sobreajuste, pero uno de los grandes pecados que tenemos con Machine Learning es que nosotros vamos a ajustar mucho un modelo para que se ajuste a nuestro dataset y a lo mejor estamos pecando. Y en el siguiente dataset, debido a que estamos haciendo, se dice overfitting. Si hacemos mucho overfitting, entonces estamos perdiendo realmente el verdadero sentido de la regresión, de generar este modelo. El modelo sí se ajusta a mis datos originales, pero eso no significa que se ajuste a todos los datos de mi universo, de mis muestras. Así es, efectivamente. Poder de generalización a datos nuevos. Ay, me fui muy rápido, pensé que iba a tardarme más. Esto es solo el principio. Vamos a explorar muchos de estos temas. Ya el próximo año va a ser muy de datos. Este año se lo dediqué principalmente al diseño al desarrollo de aplicaciones. Vimos APIs, trabajamos con Flask, trabajamos un poco con Django, con FastAPI, que no me gustó mucho el curso. FastAPI todavía lo siento inmaduro, no por el framework, sino por cómo está evolucionando Python. Y ahora sí, nos vamos a dedicar a datos. Este es el principio, con esto empezamos, vamos a hablar de esto, y el próximo año va a ser datos, PySpark y la nube. Eso es lo que viene. Me faltó tiempo para preparar, de hecho, si ustedes ven los apuntes, van a ver un par de ejercicios. De unas notebooks que están incompletas. Siempre soy honesto con ustedes. Estoy trabajando sobre el tema de streaming. Voy a procurar que tenerlo, voy a ver si los puedo convocar el jueves, aunque ya sería demasiado.
Voy a trabajar sobre streaming, que sería lo único que nos faltaría. Desafortunadamente mucho trabajo, demasiado tiempo. Y yo creo que también le dedicaría como 1 hora y 20, 1 hora y media al tema de streaming. Y con eso terminaríamos prácticamente el curso. Entonces, no, para no forzarlo, sobre todo ya porque las fechas son difíciles, posiblemente grave, pero con esto terminaríamos y sería el principio de lo que viene. El principio de lo que viene es utilizar PySpark. Bueno, primero vamos a hacer SQL ANSI para analítica de datos. Vamos a ver cuál es, no la diferencia, sino vamos a generar una práctica de SQL especializado en analítica de datos. Bueno, viene el de Pandas, viene SQL, viene ingeniería de datos. Denme un momento. La carga de datos, la exploración y el procesamiento de datos, incluyendo parte del feature engineering, tiene que ver con la ingeniería de datos. Ya que sepamos de cómo preparar nuestros datos, nos metemos de lleno a temas de machine learning. Entonces va de nuevo. Pandas y Matplotlib, SQL, ingeniería de datos y luego machine learning. Yo calculo que con eso tenemos para marzo o abril del próximo año. Y con esto yo creo que terminaríamos las sesiones y solamente me quedaría hacer una demostración. Como les comentaba, estuve trabajando, ya les presumí, creo que no estuviste por ahí, Leo, ya les presumí mi Jetson. Aquí voy a hacer el trabajo de streaming, entonces lo voy a grabar. Pues sí, qué bueno. Con Python puro y con Async, excelente. Por cierto, esa es otra de las cosas, también estoy trabajando en modernizar la plataforma. Yo espero también tener muchas sorpresas el próximo año. Durante todo este último semestre estuve evaluando herramientas educativas. Entonces, seguramente vamos a profesionalizar todavía más esto y ya hay mucho contenido. Entonces, muy probablemente empecemos a lanzar cursos también extremadamente baratos en español, en donde no necesariamente esté yo presente. Vamos a hacer evaluaciones y si todo sale bien, vamos a hacer certificaciones. Así que, por favor, esténse al pendiente. Vienen muchísimas cosas. Y otra vez, esto es solo en principio y ya llevo 5 años empezando. Falta mucho más. Entonces, sean pacientes. Por favor, no dejen de venir. El dinero no es un obstáculo. Si no pueden pagar por los cursos, con todo gusto los beco. Y la próxima semana, ya como último comercial, empezamos con PY 311. Procuré hacerlo más largo y mucho más barato. Este es de 3 semanas, 24 horas y cuesta nada más 400 pesos. Y para las personas que ya tomaron un curso anteriormente conmigo, está a mitad de precio. Solamente pagan 200 pesos o $10. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos. Les agradezco mucho. Mañana a las 5 de la tarde, esto ya no es de la comunidad, pero por si les interesa. No, no, a ti, Julio César. Mañana creo que es a las 5. Voy a dar un webinar muy pequeñito de 1 hora. No tiene tanto que ver con datos, tiene que ver con cloud.
Sobre el tema de control de costos en la nube. Ese es otro tema que es muy importante, que es justamente en lo que estamos trabajando. ¿Cómo podemos hacer que la migración a la nube no sea tan costosa? Entonces, si les interesa, ahí está la invitación. También es totalmente gratuito y es mañana a las 5 de la tarde. Qué bueno, Gerardo, me da mucho gusto. Eso de verdad me llena de orgullo. Y bueno, pues con esto terminamos y nos vemos el próximo lunes, los que quieran entrar, para el curso de NumPy, Pandas y Matplotlib. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel, y bienvenidos todos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. A ver, permítanme que tengo que detener la grabación. Mi perrito me está dando lata.